buenas, les habla el ingeniero Manuel Guía de Guía Ingeniería. Hoy vamos a continuar con esta tercera clase de la sexta jornada de la especialización en el desarrollo de proyectos estructurales. En sesiones anteriores vimos cómo desarrollar, vamos a decir, de una manera bastante simple, un galpón industrial. En este caso, bueno, eran unas dimensiones bastante pequeñas, un galpón estándar, y lo que queríamos era ver cómo íbamos a trabajar la parte de las correas, algo simple, planos también. Habíamos visto eso en otras oportunidades, pero realmente lo que queríamos era revisar y evaluar cómo vamos a hacer ciertas cargas dependiendo del tipo de estructura. En el caso de los galpones industriales, o la parte, vamos a ver la de los edificios industriales, hay que tener mucho en cuenta cómo es la masa de la edificación, de la estructura. Fíjense que en este caso, bueno, nos falta colocar la cubierta de techo, ya se la vamos a colocar. Consiste en una estructura, en este caso dijimos que iba a ser abierta, que no iba a tener tabiquería y que solamente iba a tener la cubierta de techo. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros como ingenieros, nosotros tenemos que entender que las normas aplican para algunos casos y para otros casos no aplican. ¿Por qué? Porque no podemos decir y evaluar que vamos a considerar todos los casos de carga de todas las probabilidades, de la probabilidad de ocurrencia de todos los eventos, cuando ya nosotros sabemos que hay algunos que van a prevalecer sobre otros, y es allí donde usted va a ahorrar bastante tiempo. Por ejemplo, nosotros podemos estar hablando de que cuando una estructura sea abierta, como por ejemplo las canchas techadas, las canchas deportivas esas que le ponen una cubierta de techo nada más, galpones industriales como este que solamente tienen una cubierta de techo, el aporte de la masa para la excitación de las fuerzas sísmicas es muy bajo. Recuerden que la fórmula va a ser fuerza igual a masa por aceleración, donde la masa juega un papel fundamental dentro de la estructura. Ahora, cuando ya nosotros evaluamos estas consideraciones, ya nosotros podemos decir a ciencia cierta cuál es el diseño que va a prevalecer en vamos a decir, en nuestra estructura. Por ejemplo, sería, vamos a decir, un poco absurdo hablar de las fuerzas sísmicas que pueden incidir en este elemento cuando el peso propio es solamente el que va a estar trabajando. Por más altas que puedan ser las aceleraciones, le puedo asegurar que los análisis por viento siempre van a ser mayores. Entonces, lo primero que nos faltaba hacerle a esta edificación era colocarle la cubierta de techo. Las cubiertas de techo nosotros las podemos definir de acuerdo a el material que nosotros pensemos utilizar para colocarlas. Por ejemplo, en algunas veces pensamos cubiertas de techo de machimbrado, que sería madera, o algunas veces algunas láminas bueno, las he visto hasta de termopanel, de láminas de acerolí, de cualquier elemento que nosotros deseemos colocarlas. Tenemos que estar bien claro que la masa va a jugar un papel fundamental. La masa y el peso de esta cubierta. Ahora, estas cubiertas de techo, es mi costumbre ya, de manera particular, cargar los elementos área. Así como está la estructura, nosotros pudiésemos decir, bueno, pero yo puedo hacer mi análisis de carga, mis áreas tributarias e incluir las cargas de manera, vamos a decir, lineales sobre los elementos, en este caso los elementos correa y los elementos viga. Yo pudiese hacer eso, pero ¿qué es lo que pasa? Ese trabajo es un trabajo que primero tiene que hacer la distribución de cargas, saber el peso de los elementos que va a tener allí y poder hacer la distribución por área tributaria. Ahora, nosotros podemos hacer eso de manera automatizada siempre y cuando carguemos el área. Ahora, las áreas tienen que también estar colocadas de una manera bastante específica para que de esa manera nosotros podamos disminuir o minimizar al máximo el error que pudiese haber. Entonces, fíjense, voy a comenzar, vamos a poner unos detallitos a este galpón industrial. Comenzaré primero definiendo un deck, no un slab, sino un deck, porque el deck, recuerden que tiene la opción de que yo puedo crear
elementos canalizados, o sea, láminas sin concreto. Entonces fíjense, aquí yo tengo por defecto guardada una Sigaldec de 901.5 calibre 22. Yo voy a copiar esa propiedad, solo que no le voy a decir qué es. Bueno, aquí ya estaba vacía. Exacto. No, yo pensé que estaba rellena. Es una Sigaldec 900, pero no tiene incluida el concreto, como que si fuese una losa cero. Recuerden que esas especificaciones del elemento como tal las podemos incluir nosotros de acuerdo a las condiciones que nos da el fabricante. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ajustarnos si la lámina es de acero lit, buscar qué materiales que están incluyendo el fabricante para el acero, además de los espesores de la lámina. Todo eso nosotros lo podemos buscar en un manual. Fíjense que solamente compararme sobre el punto de información me da una imagen de la lámina, y al darme la imagen de la lámina me va a permitir a mí saber cuáles son los datos que tengo que incluir en la parte inferior. Fíjense que ahí dice SRW, WRB, WRT, HR. Fíjense que allí nosotros vamos a ir colocando los datos que nos van a faltar de acuerdo a la lámina del fabricante. Bueno, ahí ya tenemos esa lámina definida. Y vamos a llegar y bueno, por el momento voy a decir que ok, y le voy a decir ok. Voy a dejar esa lámina allí por defecto. Entonces fíjense, vamos a hacer las cubiertas de techo. Vamos a poner aquí, voy a quitar la instrucción, y yo voy a hacer, miren, así como yo hice con las láminas de, vamos a decir, con las correas, que hice que una instrucción de punto a línea. Vamos a ver un momento. Aquí me pregunta, los perfiles de las correas no habría que cambiarles el eje local. Bueno, Mar, mira, en realidad pudieses hacerlo, pero realmente la distribución de las cargas que va a haber en la correa como tal no va a ejercer suficiente influencia como para que sea cambiada. O sea, para que te quede al ras y la misma forma. Voy a explicarme cuál es la pregunta. Fíjense, normalmente la correa viene en esta viga. Voy a hacerles un pequeño dibujo allí. Y matemáticamente el software lo que está haciendo es esto. Lo está colocando ahí. Bueno, realmente no sería allí. Si uno ve la instrucción sería de esta manera, pero realmente lo estaría colocando aquí. Aquí. Ahora, ¿qué pasa? No hay mucha diferencia en que nosotros tomemos este ángulo en esta parte aquí. ¿Por qué? Porque igualmente las cargas no las estamos colocando sobre la correa. Las cargas las vamos a colocar sobre la losa, y la losa, como ya está inclinada, ella le va a generar las cargas de manera ya inclinada a los elementos estructurales. Y como la conexión va a ser elemento a la losa elemento, ya eso va a venir ya automatizado. No vas a ganar mucho haciéndole el cambio, simplemente se puede complicar un poquito más la cosa pendiente del eje local. Así que el eje que está aquí, llegar y rotarlo no es muy, vamos a decir, no es práctico. Eso pasa que nosotros estamos acostumbrados a las ideas que pensamos normalmente cuando hacemos cálculos manuales, a las del software. Realmente no va a ser mucha la ganancia. ¿Sí? Aclarada la situación. Bueno, entonces fíjense, ya nosotros hacer esos elementos sobre la correa ya va a estar inclinado aquí. ¿Ve? Las cargas, cuando las llaman a colocar sobre la losa, ya va a traer el ángulo de la losa, y etcétera, etcétera. Entonces no vale la pena estar, como les digo, inclinando la correa. Ahora, ¿qué sí tengo que estar pendiente? En este caso, yo voy a hacer que las láminas estén en la dirección paralela a las vigas. Entonces fíjense, ¿qué es lo que voy a hacer? En el video pasado hice una instrucción, dividí este elemento lineal, lo dividí en partes porque necesitaba el punto. Ojo, el puntico que se produce cuando yo corto es el que yo necesitaba. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero?
yo lo que voy a querer ahora es generar a partir del elemento lineal, que es este que está acá, las vigas, el elemento área, de manera que yo pueda repetir y cubrir toda el techo con la lámina que yo quiero incorporar. Entonces, para esto, ¿qué hago yo? Yo debo seleccionar los dos elementos área y decirle que voy a hacer una extrusión. Vamos a ver acá. Extrusión de elemento frame a elemento shell. Es una extrusión que va a ir, fíjense, hacia la dirección X. Fíjense los ejes locales que están en la parte inferior del galpón. Y le voy a decir una extrusión de frame to shell. Vamos a ver acá. Y le voy a decir cuántos metros tenía yo de aquí a acá. Si no me recuerdo, creo que eran 4 metros en la dirección X. 4 metros. Dirección Y es 0. ¿Cuántas veces lo voy a hacer? La idea es que haga una lámina independiente para cada pórtico. Entonces serían 4. Entonces, al yo decir aplicar, se creará una lámina. ¿Sí? Ahora, es importante saber qué lámina creo. Esa lámina es de color negro que acaba de aparecer. Nosotros no sabemos todavía qué lámina es. ¿Por qué? Voy a hacer clic sobre ella. Voy a hacer clic, le voy a dar botón derecho y vamos a ver qué propiedades tiene. Opening. Voy a generar aquí la ventana y les voy a marcar donde dice la propiedad. Propiedad ninguna. Ninguna. Esto es debido a que cuando yo, antes de hacer la instrucción, no sé si recuerdan, bueno, lo recordarán porque quedó grabado en video, cuando yo hice la instrucción de punto a línea, antes de hacer el proceso de extrusión, yo hice que iba a ser una sección transversal, ¿verdad? Abrí la ventana, como que si fuese a hacer un dibujo lineal, pero que a la final le decía cancelar y no le hacía nada. ¿Ve? De esa manera quedaba registrado dentro del computador como el último trabajo, o sea, como en el computador quedaba como el último trabajo, lo último que se había hecho era esa sección, y entonces cuando hacía la instrucción la hacía directamente con la última sección que se había utilizado. En este caso se hace algo similar con el área. ¿Ven? Esas áreas, como yo no había hecho nada, no tenían nada registrado. Entonces fíjense lo que yo voy a hacer. Yo voy a llegar y voy a cancelar esto que está acá. Lo voy a borrar. Voy a hacer control Z para quitar la lámina. Fíjense, ¿qué es lo que voy a hacer? Ya quitando esta lámina, yo me voy a meter primero en cualquiera de las herramientas que están acá para hacer shells. Cualquiera, puede ser cualquiera. Lo importante es que haya un registro de que yo haya empezado a hacer algo con una de ellas. Voy a seleccionar, por ejemplo, esta del medio. Esa ventana del medio, cuando yo hago clic, enseguida se activa la ventana de propiedades del shell, y acá donde dice zapata de 50 voy a cambiar por la sección que quiero colocar. ¿Qué pasa? Ya eso, el hecho de que yo haya abierto la ventana y ya diga zapata 50, si yo hago la cubierta de techo ahorita me va a salir con la sección zapata 50. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Aquí voy a incluir la Sigal Deck calibre 22, que es la lámina que tengo yo
de diseño y le digo cerrar. Y cerrar, y fíjense que el icono, el cursor va a cambiar también de forma. Y entonces, ¿qué pasa? Le doy escape, escape hasta que suelte y quede el cursor en la forma vamos a decir, la forma lateral, vamos a decir aquí, con la flecha incluida hacia un lado y no con la flecha incluida en vertical. Esto es algo que deben recordar. Cuando el elemento está con la flecha apuntando hacia arriba, significa que está abierta alguna de las opciones de dibujo. Puede ser un elemento shell, puede ser un elemento área, sea lo que sea, pero está activado un elemento de dibujo. En cambio, cuando la flecha está inclinada, fíjense que acá en la parte superior donde dice model, ¿ve? Ahí está la flecha inclinada, ¿la ven? Vamos aquí con este resaltador. Aquí, se lo pueden ver allí. Ese punto lo que me está diciendo es que ya estoy listo para apretar otra o presionar otra opción. Entonces fíjense, acá vamos a borrar estas imágenes. ¿Qué es lo que voy a hacer? Ya quedó registrado. Ahora selecciono de nuevo nuevamente los elementos lineales. Evidentemente van a ser las correas para que el techo, las correas no, las vigas para que el techo salga inclinado. Y aquí yo le digo editar, extruir de línea a área y estaré haciendo la misma operación, solo que debería estar saliendo la lámina más. Se activa la ventana de nuevo. Ahora presiono, fíjense, en la dirección 4 metros, 4 veces en la dirección de X y le digo aplicar. Y de esa manera la lámina ya ha sido colocada de acuerdo a la especificación técnica que ya yo puse. ¿Sí? En este caso, ella la va a poner recta, no le va a poner elementos que indiquen que es los aceros ni nada por el estilo, porque en este caso para el software es una lámina totalmente homogénea. Los canales no aportan ningún tipo de rigidez. En el caso de la losa acero, él tiene que decir hacia dónde van los canales, porque esos canales funcionan como una losa compuesta y por eso tiene que tener cuidado al momento de hacer darle la dirección para saber si está perpendicular a los nervios o no. Ese caso solamente le va a aparecer para los aceros. Fíjense que tanto es así el cambio que hasta el color de la lámina cambió. Le voy a dar botón derecho para ver las propiedades y fíjense que ahora sí sale como sección el Sigaldec calibre 900 1.5. Ese es el nombre que le podemos dar. Le podemos dar cualquier otro nombre y eso va a funcionar igual allí. Lo importante es que el elemento sea, fíjense cómo salió directamente el material que ya nosotros queríamos. También yo pude haber hecho lo siguiente, yo pude haber agarrado todas esas láminas que decían none y agregarles y ponerles asignarles la losa. Pero ahora, en este caso es muy sencillo ese techo, pero hay cosas que son de área que son mucho más complicadas, en las que sería mejor que saliera directamente la lámina que tiene que ser. ¿Estamos claros? Ok, hay algo que quiero que tengan en cuenta. La lámina que se hizo, ahí pueden ver cómo titila en amarillo, va de este punto a este punto, a este punto, a este punto y a este punto. Es un shell completo que van de vigas a vigas. Evidentemente eso fue una instrucción que yo hice de manera completa, pero yo debería hacer divisiones para que quede más exacto de correas y convertir este shell de 4 de un shell completo a 4 shell. Ok, aquí me pregunto, ¿conozco las propiedades de la lámina? Esa lámina, bueno, esto es un ejemplo, vamos a decir, didáctico, pero nosotros las láminas tenemos que buscar los manuales del fabricante para saber cuál es la lámina que vamos a poner.
puede ser de acero lic, puede ser de zinc, puede ser cubiertas plásticas. Dependiendo de lo que tengamos que poner allí en la cubierta, nosotros decidiremos primero las medidas, porque con la geometría nosotros definiremos el deck, y la otra es el material. Si vamos a usar de esas láminas que son plásticas, nosotros debemos generar un material, que en este caso no será ni acero, ni concreto, ni madera, sino un material ya denominado otro, y colocaremos el módulo de elasticidad y el módulo de corte y todas esas cosas del material. Eso tiene que proporcionárselo el fabricante. No, todos esos datos de la lámina hay que incorporarlos de manera como un deck sin concreto, un deck estándar. ¿Sí? Entonces fíjense, no sé si quedó aclarada la duda. ¿Todo perfecto? Ok. Entonces fíjense algo. Acá la cubierta de techo debe ser cortada por las correas. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Yo por lo general selecciono, en este caso puedo seleccionar todo, porque no importa, porque hay correas y vigas, no es una cosa muy compleja. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que, la idea es, uno, utilizar las correas como un elemento que indique dónde cortar la lámina. Hasta ahora, si, fíjense, yo seleccioné todo esto, voy a seleccionar toda la estructura. Hago un barrido y selecciono todo. En la parte inferior izquierda, se los voy a resaltar acá, se especifican que hay 55 puntos, que hay 56 frames, hay 8 shells y 32 bordes. Él multiplica por cada shell 4 bordes. Y, claro, hay unos que son comunes y por eso los da tanto. Aquí está 55, 56, 8, 32. Ahora, ¿qué pasa? Esos 50, los 8 shells que están allí, nosotros tenemos que discretizar. ¿A qué llamo yo discretizar? Discretizar significa que usted tome una cantidad de elementos área y les va a aplicar la metodología de elementos finitos. La metodología de elementos finitos lo que consiste en es que el elemento, mientras más pequeño sea por ejemplo, voy a borrar esto un momentico, voy a explicar. Cuando un elemento área, por ejemplo, una losa, voy a dibujar aquí una losita, en planta, que está acá, yo llego y le incorporo, vamos a incluirle condiciones de borde. Condiciones de borde, vamos a decir que esto está apoyado aquí, todos apoyados. Entonces una sección transversal de esa losa, vamos a ponerle aquí AA, sería algo como esto. Aquí, acá, otra condición acá, y tendría esto aquí, esto con su espesor, una losa discretizada allí. Entonces fíjense, para el software trabaja todo en base a los puntos, y todos los software de cálculo, todo funciona con los puntos, con los joins. A través de los joins se calculan las deformaciones, a través de los joins se transmiten las fuerzas, a través de los joins se hallan las reacciones, porque fíjense que cuando nosotros ponemos la condición de empotramiento se pone en el punto. Y también se deben fijar que no existe ningún elemento sin el punto. Por ejemplo, si es un elemento frame, tiene mínimo 2 puntos. Si es un elemento área, va a tener tantos puntos como esquinas tenga. ¿Ve? Entonces, ¿qué pasa? El elemento punto, el elemento join es el elemento esencial en toda la losa, en todos los cálculos, corrijo. Ahora, ¿qué pasa? En esta losa que tengo yo en planta, solamente tengo 4 puntos, que serían los siguientes. Vamos a hacer aquí uno en cada borde, acá, uno aquí,
uno aquí, suponiendo que la losa fue restringida en los cuatro lados. Entonces, ¿qué pasa? Este elemento tiene 4 puntos, que son las esquinas que ya nosotros conocemos. A través de esas esquinas es que él transmite la fuerza. Si yo tuviera esa losa fuera una mesa, por ejemplo, ¿ven? Todas las cargas distribuidas o puntuales que fuésemos a poner sobre la mesa se van a direccionar a través de los elementos y la rigidez que tenga eso hacia las esquinas, que es donde están los elementos de transferencia. Ahora, en las primeras clases nosotros vimos que habían 3 tipos de losas: los elementos shell con todos los grados de libertad permitidos, los elementos plate con unos elementos permitidos y otros bloqueados, y los elementos membrana que tenían los grados de libertad bloqueados. ¿Ven? Ahora, ¿qué pasa? Un elemento membrana no transmitiría momento a estas vigas. Por eso siempre decimos que pudiese ser una cubierta de techo de esas tensoestructuras, porque solamente estaría transmitiendo una de las fuerzas. Ahora, con los otros elementos, tanto los plates como los shell, el elemento área, por ejemplo esta losa, tiene 4 elementos más que están ocultos, que serían este central acá, este central acá, este central acá y este central acá, que son los que permiten que internamente el software transmita a las vigas, y si esta mesa fuese hecha con un elemento shell, nosotros pudiésemos tener diagramas de momento en todas las vigas. Esa es la primera clase que nosotros vimos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hasta ahora el software no tiene, vamos a decir, a ciencia cierta cómo calcular el valor de la deformación acá. ¿Por qué? Porque no está totalmente discretizado, no hay la cantidad de puntos suficiente para saber cuál va a ser la deformación en este punto. Entonces el software por lo general él hace una discretización, vamos a decir interna, y cuando yo calculo él la genera. Pero ¿qué sucede? Nosotros deberíamos aplicar la metodología de elementos finitos. Ahora, la metodología de elementos finitos, ¿qué le va a decir? Ojo, no es el cálculo de elementos finitos, es la metodología. La metodología lo que habla es de que usted, mientras más pequeños sean los elementos que compongan a un cuerpo, más exacto va a ser el cálculo. Entonces, fíjense esto. Si esta losa que está acá, con una losa, los resultados de las deformadas no van a ser lo suficientemente exactos. Entonces yo pudiese agarrar un gráfico, que vamos a ver, simular acá, donde en X voy a tener la respuesta y aquí abajo la discretización. Entonces, nosotros deberíamos trazar una línea continua en la parte superior, y esta es la respuesta exacta. Ese es el valor máximo de fuerza, de deformación, de lo que sea que estemos evaluando, pero esta es la respuesta exacta. Ahora, ¿qué pasa? Como todos estos son métodos aproximados, nunca vamos a llegar a obtener la respuesta exacta. Nosotros podemos ir acercándonos e ir poniéndonos tangentes a esa línea, pero puede que nunca lleguemos a esa respuesta exacta, por el número de decimales, la matriz de rigidez, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? Va a depender de usted en cuál parte de esa curva verde quiere estar. Si usted se para, por ejemplo, acá, entonces usted dice, mira, la voy a discretizar una losa en 4 partes. Entonces fíjense que de aquí a acá hay un porcentaje de error. ¿Ven? Entonces, ¿qué pasó ahí? Simplemente yo llegué, agarré, dividí la losa en 4 partes, y cuando calcula la deformación, lo que hace es hacer lo siguiente: una línea recta y calcula esta deformación. Vamos a suponer que esto es aquí y aquí sería la losa. Discúlpenme el pulso, por eso soy ingeniero y no médico, porque si fuera cirujano dejaría unas heridas muy feas por el pulso. Esta es la primera deformación. Vamos a ponerle aquí deformación 1. Este sería el valor de deformación 1. ¿Ven? Eso estaríamos hablando de 4 discretizaciones. O sea, un elemento lo dividí en 4 partes. Ahora,
¿Qué pasa si yo llego y divido esto en más partes? En este caso van a ser 16 partes. Cuando yo haga las 16 partes y haga mi gráfico, vamos a hacer aquí más o menos cómo quedaría la deformación. 1, 2, 3 y 4. Ya tendría un punto en el centro y tendría 2 puntos más adicionales. Entonces, esta deformación, delta sub 2, va a venir a un valor más cercano que está acá. Entonces, aquí está 16 partes. ¿Ven? Entonces, lo que tenemos que darnos cuenta es que el error va a ir disminuyendo, el porcentaje de error va a ir disminuyendo a medida que yo discretice aún más la losa. ¿Ven? ¿Alguna pregunta con respecto a esto? ¿Se está entendiendo todo? Perfecto. Entonces, ¿qué sucede? Cada vez que usted discretice, van a ir aumentando el número de shells. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Va a llegar un momento en el que usted llegue y discretice y dice, esto lo voy a discretizar en 10 partes. Y el porcentaje de error cae acá. Bueno, en 10 partes ya no sería más, suponer que los discretiza en 50 partes. Una suposición. Y el porcentaje de error. Y después dice, mira, pero para hacerlo más exacto, lo voy a hacer en 200 partes. Entonces, ¿qué pasa? La diferencia entre el error de 50 y el error de 200 va a ser tan pequeño que no va a valer la pena discretizar en tantas partes y poner el modelo tan pesado para obtener un error tan ínfimo. ¿Cómo se va a traducir ese valor? Fíjense que aquí, este primer valor 1, si fuésemos a hablar de una losa, supongamos esto, estamos hablando de una suposición. Supóngase que la primera discretización le dio una deformación de 2 centímetros. ¿Ven? Y que cuando discretizó a 16, en vez de darle 2, le da 1.3. Entonces usted dice, mire, entre 2 y 0.7 centímetros es significativo, por ejemplo. Pero si usted está hablando de 50 y supóngase que este valor de 50, la deformación vamos a hablar de una discretización de 50 partes, le da un valor de 1.114 centímetros. 1.114 centímetros. Bueno, no, vamos a ponerle un valor. Vamos a suponer otro valor. Deformación de 50 y le voy a decir que es 1.14 centímetros. Y cuando hago la deformación de 200 es igual a 1.112 centímetros. Entonces, ¿qué sucede? Usted ha llevado una discretización de 50 y la aumentó a 200 pensando que iba a ser un valor más exacto. Ahora, lo más exacto son 2 milímetros. ¿Ven? Entonces, ¿qué pasa? No vale la pena hacer una discretización por 2 milímetros más, 2 milímetros menos en una losa. Eso no va a ser más, no son milímetros, son centésimas de milímetros. Entonces, eso es lo que hay que estar atento. No vale la pena hacer una discretización tan grande para tener un grado de precisión que ni siquiera puedo cuantificar ni medir en sitio. ¿Estamos claros con respecto a esto? Entonces fíjense, lo que va a venir ahora es un proceso de discretización, porque cada vez que yo dividí esa losa en partes generé más puntos, y no solamente generé los 4 puntos de las esquinas, sino también los 4 puntos internos que no vemos aparentemente en el sólido. Entonces, ¿qué ocurre? Mi recomendación es que siempre se haga una discretización de elemento lineal a elemento lineal. ¿A qué me refiero? En este caso voy a hacer una discretización entre correas. En una losa de entrepiso haré una discretización entre nervios y vigas. Esa es la máxima discretización que yo puedo hacer. Entonces, voy a borrar esto. Y lo que voy a decir ahora es que todos esos elementos área que seleccioné, con todos los elementos lineales, le voy a decir editar al shell
voy a dividir al shell. ¿En cuántas partes? Bueno, ahí seríamos más o menos 4 por 8. Tendríamos, 4, 8, 16 son 32 partes. ¿eh? Vamos a dividirlas en más partes. Le digo dividir shell. Se activará una ventana acá en la que usted me va a decir, mira, ¿quiere dividir en partes iguales al shell? No. En cuadrados o triángulos, en partes iguales, en este caso le digo que no, porque no son esa forma geométrica no es la que quiero utilizar. Entonces, ¿qué es lo que le voy a decir? Le voy a decir, a ver acá, que divida de acuerdo a elementos seleccionados. ¿Ve? Intersección con elementos frame u objetos. Les voy a resaltar. Pueden hacerlo con las líneas de grid. Pueden hacerlo con los bordes o los puntos seleccionados. Y también pueden hacerlo con la intersección de los elementos frame. Esa, la última opción, es la que deberían utilizar. Porque, ¿qué va a hacer? Va a usar el elemento correa como un elemento de división. Él ya va a entender que donde esté la correa hace un corte del shell. ¿Sí? Entonces yo le digo aquí OK. Y ahora, si yo selecciono toda la estructura, ahora se van a dar cuenta que hay 32 shells. Fíjense cómo ahora divide esa losa que era en 4 corridas, ahora son de 4 en 4. ¿Se escucha perfectamente? Ahora, esto que está ocurriendo acá, los 4 elementos shell, 4, 4, 4, fíjense que ahora el cálculo va a ser más exacto. Las fuerzas que le están llegando a las correas va a ser más exacta. Y por eso es que no vale la pena hacerle ese giro. Eso no, realmente no vas a ganar, no vas a tener ningún aporte. Además que ya tú vas a ver otra cosa. Las cargas también podemos hacer que ya vengan inclinadas a la cubierta de techo y eso mata también el problema del giro en el techo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Todos pudieron apreciar ahora cómo se dividió en determinadas partes el techo. Ahora fíjense, ¿qué voy a hacer ahora? Yo voy a agarrar y voy a más o menos explicarles lo que haríamos con el viento. Fíjense. Hay algo que nosotros hemos tratado de explicar en esta especialización y en muchos otros cursos. Es, aquí me hacen una pregunta. ¿El comando de Automesh Auction es para lo mismo? Sí. El problema del Automesh Auction es que te puede llegar a generar una cantidad muy grande de opciones de divisiones internas y eso puede forzar la máquina. Recuerden esto y ténganlo bien presente. Mientras más discretizado esté el elemento, más pesado va a ser el cálculo del mismo. Por eso les decía que si con 50 y con 200 la diferencia de la losa va a ser, vamos a decir, 2 milímetros, no vale la pena. Hágalo con, por ejemplo, hágalo con 50. Pero si ustedes ven que entre una división de 10 y una división de 50, la diferencia son medio centímetro, bueno, 0,10 centímetros, una cosa así, tampoco vale la pena. Hay que estar bien atento es a qué tanta precisión vamos a trabajar y si vale la pena forzar nuestras máquinas para que hagan ese trabajo. Recuerden esto, la mayoría de las personas que se están iniciando en esta parte del trabajo no cuentan con el equipo lo suficientemente avanzado y con todos los requerimientos para que puedan trabajar esto. Se los digo yo que ya en mi vida ya tengo 3 computadoras quemadas por cálculo, por procesos de cálculo en los que se han forzado a las computadoras.
Evidentemente, en ese momento esas computadoras no eran para eso. Son computadoras estándar, son computadoras de uso normal y eso hace que se force la máquina. Por eso, les voy a dar dos recomendaciones que son fundamentales en este tipo de trabajo. Uno, el modelo tiene que ser lo más sencillo posible. Por ejemplo, ustedes ven ese galpón que está ahí dibujado. En ese galpón que está ahí dibujado yo puedo incluir los volados que faltan de techo, se los voy a más o menos indicar acá. Vamos a suponer un detalle del volado que iría por aquí, que iría por aquí, el volado que iría por acá, el volado que iría aquí, el volado que iría aquí, el techito que iría aquí, el techito que iría por el borde del techo. Todo eso podría ir ahí, ¿verdad? Esos son detalles, ¿ves? Esos detalles son lo que yo llamo eh, arte adicional, ¿eh? También, claro, incluir algunas paredes, o sea, todo ese tipo de cosas yo los puedo generar y colocar en mi proyecto. El problema, ¿sé cuál es? La máquina que tenga yo para calcularlo. Ahora, y es una pregunta en general para todos los asistentes. ¿Ustedes creen realmente que la no inclusión de ese volado que está allí va a perjudicar en gran medida, por lo menos, al cálculo de columnas? ¿Mm? ¿Usted cree que eso realmente va a ser mucho? ¿Ah? ¿Qué creen ustedes? Con dejar ese modelo simple, nosotros podríamos tener una muy buena representación de lo que ocurriría en ese galpón. Entonces no hace falta que usted force una máquina innecesariamente para obtener un resultado entre comillas más exacto. Recuérdense la curva que les acabo de mostrar donde está la exactitud y que nunca vamos a llegar a la exactitud. Siempre vamos a tener un valor tangente a ella, pero nunca llegamos al caso exacto. ¿Sí? Entonces, esa es la primera recomendación, que el modelo sea lo más simple posible. Eso es lo principal. Y la segunda recomendación es que tiene que adaptar ese modelo a la máquina que tenga. Son dos cosas. Si usted tiene una máquina sencilla, haga modelos sencillos. Si usted tiene una máquina más sofisticada, va a poder hacer un poco más de trabajo. Pero a la final, siempre las respuestas van a estar cuidadas con algunos porcentajes de seguridad que nosotros consideramos tanto en el material como en la sección transversal como en el acero. Todos esos son factores que nos van resguardando aquel cálculo, ¿sí? Entonces fíjense, no sé si tenemos alguna pregunta con respecto a esto para pasar algo al análisis del viento, más o menos. Ok, bueno, fíjense, nosotros hemos visto en el curso que tenemos dos tipos de fuerzas prácticamente. Unas fuerzas que son estáticas y otras fuerzas que son dinámicas. Pero no tiene absolutamente nada que ver por si la fuerza se mueve o no se mueve. No es ese estático y ese dinámico al que nos referimos, sino es al estático en donde se aplica la fuerza de manera instantánea sobre la edificación y obtenemos resultados instantáneos. Por ejemplo, el peso propio de esta estructura es un caso de carga estático. ¿Por qué? Porque él está colocado de manera instantánea y las reacciones se generarán de manera instantánea. ¿Qué pasa? Hay un antes y un después. Pero entre ese antes y después, el antes de cargarse y el después de cargado, no sabemos nada. Suponemos que ocurrió inmediatamente, como la velocidad de la luz, y de una vez. ¿Tenía carga? Ahora no tiene. No tenía carga, ahora tiene. Lo mismo ocurre con la carga variable. La carga variable se considera una carga de tipo estática porque se pone de manera instantánea sobre el elemento. Ahora, hay fuerzas que tienen naturaleza dinámica, que es el viento y el sismo. Son de naturaleza dinámica, ¿por qué? Porque la aplicación de ellas
el sismo a través de las aceleraciones y el viento a través de las ráfagas tienen, existen variaciones en el tiempo de la aplicación de la fuerza. Por ejemplo, nosotros podemos decir que, por ejemplo, un sismo, vamos a tener un registro sísmico acá, va a tener diferentes tipos de intensidad, de amplitud, y eso transcurre en un tiempo. Entonces nosotros vamos a poder conocer cómo es el comportamiento de la estructura en cada punto de aceleración, porque vamos a trabajar a visualizar cada tiempo. Lo mismo debería estar ocurriendo con el viento. Nosotros deberíamos saber qué ocurre cuando la fuerza de viento llega a la estructura a 0 segundos, y después a 1 segundo, después a 2 segundos o a centésimos de segundo, hasta que llegue a 6 segundos, por ejemplo. Y entonces en esa manera nosotros vamos a ir evaluando, por ejemplo, paso a paso, la primera deformación, después la segunda deformación, la tercera deformación, e ir calculando los distintos empujes que vienen por presión, en forma de presión, de ráfagas de viento a la estructura. ¿Ven? Son dos fuerzas que se pueden evaluar en un transcurso de tiempo. Eso hace que sean dinámicas. ¿Por qué? Porque el factor tiempo va a proporcionar diferentes resultados. Ahora, las normas, por lo general, y en algunos países, por ejemplo, el caso del sismo, perfecto. Todos trabajamos igual, trabajamos con los espectros de diseño o con los acelerogramas. Entonces, ¿qué pasa? El problema es el viento. No todos los países tenemos registros o espectros de viento que nos permitan saber, de acuerdo a las velocidades que vayamos a tener, los distintos tipos de presión. ¿Ven? No los hay. En el caso de Venezuela no lo hay. Entonces, ¿qué ocurre? La norma lo obliga a usted a convertir ese viento, esos empujes que tienen carácter naturaleza dinámica, a empujes de naturaleza estática. Y simplemente lo limita a poner una carga de viento en una dirección y tiene un valor, ese valor. Entonces, de esa manera ha convertido una carga de naturaleza dinámica a una de tipo estático. ¿Se entendió esto que acabo de decir? Entonces, fíjense, nosotros con estos vientos nos vamos a nuestra norma de viento y de acuerdo al país, a la zona del país, tenemos diferentes tipos de velocidades de diseño. De las velocidades de diseño calculamos las presiones, y estas presiones nosotros tenemos que establecer cuál es la dirección de ellas. Por ejemplo, yo puedo venir con un viento, en este caso sería un viento en Y, y yo puedo decir ahora cuál es el área de incidencia. El área de incidencia donde el viento va a pegar simplemente es en la cubierta. Entonces nosotros tendríamos que tener fuerzas de viento sobre la cubierta que ejercen presión directa, pero hay unas que, como el espacio es abierto, pasan por la parte inferior y vamos a ponerle flechas a esto, y es lo que generan las succiones, que son los elementos que salen, ¿ven? A lo largo del techo también. ¿Ven? Esos son básicamente los análisis que prevalecen en una cancha techada o en estructuras de este tipo abierta. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Simplemente colocar de manera de presión al techo, tanto en una dirección como en la otra. Ahora, como el viento no tiene una dirección específica, la norma le dice, igual que el sismo, que incluye un 30% en la otra, de P sub X. Entonces esas presiones van a ser variables. ¿Ven? Entonces, ¿qué hacemos? Voy a borrar estas fuerzas, y yo lo que tengo es que simplemente, por ejemplo, estas secciones que están acá, voy a asignarle, vamos a ver si tengo definidas combinaciones de viento, load cases, no tengo nada de eso definido, global patterns, así tengo un viento acá. Ese viento pudiese ser un viento en X, un viento en Y, dependiendo de lo que yo quiera incluir. Cuando uno define el load patterns,
acá en los software, siempre se define los casos de carga estáticos. Fíjense que aquí no está el sismo. Aquí aparece un sismo. Si usted despliega esta ventana y van a ver que hay uno que dice quake. Está quake. Snow. Sismic. Bueno, dice sísmico, no dice quake. Anteriormente decía quake, que quería decir terremoto. Dice sísmico. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros podemos hacer lo que conocemos como el análisis estático equivalente. Agarrar fuerzas sísmicas, llevarlas a cortantes basales, etcétera, etcétera, y distribuirlas de manera puntual sobre el pórtico. Eso es lo que hacíamos inicialmente. Ya con el sismo, no, con los espectros de diseño, no hacemos eso. Hacemos casos espectrales que nos van a permitir hacer esto. ¿Ven? Entonces fíjense, de esta manera, fíjense que ahí existe caso de viento, por decir algo, carga muerta, carga viva, sobrecarga permanente, cualquiera de esos casos. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a incorporar una presión cualquiera. Voy a asignar al shell un shell load uniforme. Voy a hacer una distribución uniforme de una carga sobre ese techo. Ajá. Entonces muchos irán a preguntarse qué sucede con la inclinación. Fíjense, nosotros podemos decir uniforme, quitar la ventana, y vamos a suponer que vamos a meter una presión de unos 15 más o menos, vamos a ponerle unos 30 kilos por metro cuadrado. 30 kilos por metro cuadrado de presión en el techo. Ahora fíjense, aquí hay algo que dice dirección. La dirección, cuando usted la despliegue, se va a conseguir que hay de distintos tipos: local 1, local 2, local 3, global X, global Y, gravedad, proyectada en X, proyectada en Y y gravedad proyectada. Cuando yo despliego el elemento, se va a ver eso. Supone que sea viento primero, viento, y le digo cuál tipo de fuerza quiero colocar, en qué dirección de la fuerza. Ahí está. Ahora, ¿a qué se refiere eso local 1, local 2, local 3? Primero, los local 1, local 2 y local 3 se refieren a los ejes locales del shell. Es más complicado cargar con los ejes locales del shell, así que no se metan con ellos. Utilicen de mejor manera los ejes globales, que ya los tienen aquí en la parte inferior. Son los ejes que prevalecen. Entonces, por ejemplo, si yo hago una fuerza de este pórtico, vamos a hacer algo acá, un dibujo del pórtico. Y yo quiero poner, por ejemplo, el viento. Yo tengo, por ejemplo, global X. ¿Ven? La primera opción sería global X. Entonces, cuando usted le dice global X, él va a poner vientos de esta manera. Global, bueno, este sería global Y. Vamos a suponer que ponemos los ejes locales acá. Aquí sería Z. Aquí sería Y. Sería Y. Y hacia adentro sería X. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tendríamos que poner menos 30 para que la fuerza fuera en esa dirección. Ahora, si fuéramos a ponerle menos X, las fuerzas irían perpendiculares acá. Pero vamos a decir vamos a poner, este sería menos 30 en la dirección de Y. Global, en la parte global voy menos Y.
El problema es que estas fuerzas que están colocándose allí no se aplican directamente de esa manera. Normalmente esas fuerzas tienen que distribuirse sobre el área que está resistiendo, que sería en este caso esta y esta que está aquí. ¿Eh? Entonces, ¿qué va a suceder? El software automáticamente va a hacer esto si y solo si usted le dice que sea una fuerza, vamos a ver acá, proyectada, global proyectada en Y. ¿Qué es lo que va a hacer? Él va a poner la fuerza que usted está poniendo de esta manera, la calcula y la ajusta al ángulo que usted esté utilizando, que le esté dando de pendiente. ¿Eh? Sin que tener que estar haciendo ningún cálculo de seno, coseno, nada. Él ya sabe automáticamente cuál es la fuerza que va a colocar cuando usted le ponga proyectada. También usted la puede tener proyectada en X, proyectada en Y, eso va a ser indiferente. Él hace ya el cálculo de las cargas y cómo las va a distribuir. ¿Estamos claros allí? Entonces fíjense, en este caso vamos a calcular en esa losa menos 30 kilos por metro cuadrado en esa dirección, y vamos a calcular menos 30, pero aquí no, esto sería menos 30 también, hacia allá, aquí y aquí que ala. ¿Por qué? Porque estoy trabajando en la dirección de Y. Entonces fíjense, en este caso casi prácticamente es lo mismo. Ahora, hay una pequeña diferencia en cuando trabajamos con los ejes locales. Aquí en punta, la proyectada en X es más influyente como carga horizontal. No, va a depender de la dirección donde estemos trabajando. Fíjense, en este caso es YZ. En la otra dirección, si fuésemos a hacerlo así, las cargas allí no darían mucha cosa porque van a venir en esta dirección, va a venir en la misma dirección, y como no hay cubierta que resista, no vamos a tener no vamos a tener ninguna fuerza que coloque allí. ¿Eh? Algunas veces tenemos que poner alguna fuerza positiva y una fuerza negativa, va a depender de dónde esté recolocado el eje de referencia, porque si el eje de referencia hubiese estado en el centro, menos Y en una, pero más Y en la otra. ¿Eh? Eso va a depender de dónde esté ubicado el proyectado. Ahora, ¿qué otra cosa podemos hacer? Nosotros podemos llegar y decir que toda esta carga de techo que está acá, le asignamos una carga uniforme, pero que no va a ser sino de sobrecarga permanente. Una carga muerta que queramos poner allí, adicional. O una carga viva, es más probable una carga viva. De unos, vamos a suponer, de unos 80 kilos por metro cuadrado, pero esta vez van a ser proyectadas o en la dirección, si le digo en la dirección de la gravedad sería hacia abajo, y en mi caso no me gusta estas cargas que son por gravedad, no las proyecto, sino las pongo en la dirección de la gravedad. ¿Por qué? Porque cualquier elemento que se pare acá, como un hombre que quiera pararse aquí, la carga del mismo va a venir siempre en la dirección hacia la gravedad, no se va a estar proyectando. Aquí me preguntan si en caso de que aplique las rampas de escalera. No. Cuando usted tiene una rampa que la tiene de esta manera, y es algo que tenemos que entender, es que las cargas que normalmente circulan por allí, como esta, un hombre, siempre tiene su fuerza hacia acá abajo, en la dirección de la gravedad. Si es un carro, ok, tendremos esta masa hacia acá, y ya el plano inclinado generará las fuerzas que están. Unas van a ser por fricción, etcétera, etcétera. Pero ya el proyectar la carga de manera horizontal en dirección de la gravedad es más que suficiente, porque él ya entiende que tiene una inclinación y hace la descomposición de las fuerzas sobre el elemento, y como la única línea por donde va a transmitir eso es en este punto y en este punto, él ya sabe que hay una diferencia, y cuando llegue aquí llegará una componente vertical y una componente horizontal. ¿Eh?
Entonces, acá voy a aplicar esos kilos y estaría listo. Ok, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Vamos a hacer un análisis rápido de esto, a ver qué nos da. Lo voy a poner a correr para ver si los elementos que puse son suficientes o no. Aunque yo pienso que ahí seguro va a hacer falta unos arrastramientos laterales que podemos colocar posteriormente. ¿Ven? Ahí ya está un cálculo. Ahora, esa es la deformada por pura carga muerta. Voy a hacer el diseño de acero. Recuerden que hay que hacer una corrección. Voy a hacer ASC 360 y voy a adicionar que no me considere los casos sísmicos, que los ignore, porque como es estructura tubular me va a estar fastidiando, y le digo diseño en acero. Espera que calcule. Ok, lo primero que debo hacer, lo primero que voy a hacer es llegar y verificar si todos los elementos pasan el diseño. ¿Ven? Ahora fíjense que el galpón está en capacidad. Todos y cada uno de sus elementos, columnas, ahí los ven que están en azulito. Las vigas de 260 por 90 están en amarillo. Las correas están en azul. Eso se pudiese optimizar, pero hasta ahora sabemos que ese no era tema de estos videos, de estas clases, el diseño del galpón como tal. Eso recuerden que eso ya es parte de la parte metálica que hemos visto. Lo que me importa ahora es cómo llevar esas tracciones a la fundación. ¿Ven? Pero supongamos que usted ya hizo esto, ya usted verificó que todo está perfecto, ya su diseño final es este. Vamos a ver un poco la parte de abajo. Aquí vamos a ver, sí, las correas están muy bien diseñadas, tienen 180, 160, las vigas 260 por 90. En estos bordes están en amarillo. Podemos ver la capacidad de los elementos. Display, Design, Information. Ahorita voy un poco rápido, pero porque yo sé que esto no es el tema de esta clase. Ahora, el tema de esta clase tampoco es hacer los cálculos por viento. Así que todo lo que le falta también, sismo y todo eso, no estoy calculando. Lo que me interesa es que se hiciera el elemento que está acá para después tener reacciones. Aquí me preguntan, ¿y la succión? Bueno, la succión ya la puse. La succión ya la puse. Fíjense algo, cuando usted llega y hace el pórtico, aquí rapidito, al principio yo puse la fuerza así. Esa es la presión directa. Y después hay una que puse así. Esa es la succión. Como estoy en Y y Z, ¿qué es lo que tenía que poner? Estas en menos Y y estas salían también en menos Y. Por eso de esa manera parecían idénticas, pero una es la presión directa y la otra es la succión. Ya está considerada. ¿Se capta la idea allí, Fermín? Ok. Ahora, fíjense que los elementos están bastante sobrediseñados. Eso es lo que le digo, eso no es lo que viene en este análisis. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Fíjense, supongo, uno, que el cálculo está terminado.
que ya diseñé, ya puse las correas, ya puse las vigas, ya puse las restricciones que tenía que poner, ya hice todo eso, ya calculé toda la estructura. Ahora, después que usted haya calculado toda la estructura, se va a ayudar, y digo que se va a ayudar, con el ETABS. ¿Por qué? Porque el SAFE es un poco más trabajoso hacer los dibujos. A pesar de que las herramientas son muy similares, no es, a veces es un poco más molesto. ¿Eh? O sea, y es de cuestiones de gusto de dibujo. Ahora, ¿qué es lo que hago yo? Voy a quitar ese dibujo. Fíjense, quito todo, desbloqueo el cálculo. Estoy suponiendo que ya está listo. ¿Ven? Desbloqueo el cálculo y me paro en la planta 00. ¿Ven? Ahora, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a colocar las zapatas tentativas que yo pienso que pueda tener ese proyecto. ¿Sí? Suponiendo que esas zapatas las voy a suponer de unos 50 por unos 50. Ojo, digo tentativa, estoy adivinando, más o menos aproximado, por ahí debe ser. Porque la mínima creo que podría ser de 1,20 por 1,20. Pero vamos a poner una de unos 50 por unos 50. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Voy a utilizar la herramienta de losas acá. Les voy a decir, debo haber generado ya previamente una sección zapata de 50 centímetros. Vamos, eso es mucho. Vamos a generar una sección slab section de 50 centímetros. Vamos a modificar. Aquí ves que está mal. Slab shelting. Sí, el nombre está malo. Son 35 centímetros. ¿Ven? Ahí hay que corregir 35 centímetros el nombre. El nombre es el que está mal. Pero la losa sí está bien. Entonces acá busco la losa, la zapata de 35 centímetros. Aquí también debo hacer una correccióncita que está unas cosas en milímetros. Vamos a poner todo en metros para que no haya. Ok. Entonces voy a decir, la zapata de 35 centímetros que tengo allí, le voy a dar dimensiones. Vamos a hacer aquí otra vez, vuelvo a abrir para que saque metros. ¿Ve que ahora dice metros? Acá hay que estar pendiente. Fíjense que abajo dice zapata 35 centímetros, local axis, no le ponga nada, pero donde dice X dimension, M. Entonces allí usted le va a poner, por ejemplo, 1, en mi caso sería 1,5. 1,5. Recuerden que si es punto o coma. Entonces, fíjense, ojo, tiene que estar encendida la grid. Si la grid no está encendida, no lo va a hacer. Y después, vea la herramienta que utilicé. Esta es la más fácil de utilizar para estos casos. Le va a abrir esta ventana, le pone las dimensiones, comience con zapatas cuadradas. Es una recomendación. Y después hace clic sobre donde vaya cada columna, una por una. ¿Ve? Que quede en todo el centro. Y así vaya haciendo todas las posibles zapatas que usted quiere incorporar. Las vigas de riosta también las puede hacer acá, pero eso es un trabajo que podemos hacer con otro ejemplo. Por los momentos, lo que me interesa es que usted tome todas estas zapatas, y se las pueda traer, las pueda llevar. Ahora,
¿Qué es lo importante que saber? Que esa zapata en el centro tiene la columna. Eso quiere decir que cuando yo exporte, que voy a exportar las reacciones en cada punto. Y de esa manera no voy a tener más problemas de estar llevando un valor de un lado al otro solo. ¿Sí? Entonces fíjense, esta parte la voy a dedicar precisamente a esto. Estos últimos minutos de clase. 1. Fíjense que ya dibujé. Ahora, ¿qué pasa? Yo vuelvo a correr esta modelo. Ojo, ya yo sé que lo que está de la superestructura para arriba ya está listo. Esas zapatas que acabo de incorporar no van a generar ningún efecto sobre el cálculo superior. ¿Por qué? Porque ya está listo. Ya eso está colocado en la base, no va a transmitir nada hacia arriba. ¿Sí? Después que haya calculado, después, en este caso lo hizo muy rápido, usted va a exportar. Se va a ir al archivo file y va a exportar a un archivo de safe. ¿Ve? Story as safe 12.f2k. Ese archivo en la extensión .f2k es el archivo que necesita el safe para convertirse, para importar los valores del ETABS. ¿Estamos claros hasta allí? Ahora, recuerden esto, el SAP no exporta el ETABS, hasta donde tengo entendido. No sé si, bueno, tendría que revisar la última versión. ¿Por qué? Porque como el ETABS es el que está enfocado en edificaciones, a ese es el que le han dado la luz verde para que pueda exportar a ese programa. ¿Sí? De todas formas, hoy revisaré, mañana revisaré y confirmaré en la clase de mañana eso. Pero fíjense que ahí tiene exportar safe B12. Hago clic allí y enseguida me va a aparecer una ventana. Ahora, ojo, el safe es para calcular losas o sistemas de fundación. ¿Qué quiere decir? Que yo también puedo importar un nivel de entrepiso si la losa es maciza. Y por esa razón, en el primer icono que está ahí, dice Story to Export, piso que desea exportar, me puede poner a seleccionar el nivel que yo quiera. ¿Sí? Si tengo un edificio de 50 pisos, ahí me van a aparecer los 50 niveles. En este caso, yo quiero exportar son las fundaciones y debería ubicarme en el nivel 0. ¿Sí? Ahora, allí me pregunta también, ¿qué deseo exportar? Deseo exportar solamente las cargas que están en el piso. Esa es la primera opción. ¿Qué le va a aparecer ahí? Reacciones. También, ¿qué desea exportar? Cargas y las cargas que están encima. Fíjense algo, la primera opción, cuando yo exporte me va a dar 0 valores, porque no tengo cargas. Fíjense que solamente hice las losas, pero esas losas no les puse valor, no les puse carga encima, no le puse la tierra, que eso sería otra cosa que evaluaríamos mañana cuando hagamos el diseño de la fundación. Pero fíjense que yo lo que le puedo decir es, mira, yo quiero que me exportes las cargas que están en el nivel y las que vienen de arriba. En este caso ya él importará las reacciones que vienen bajando de la columna. ¿Eh? Solamente así. Después me va a preguntar qué casos de carga, seleccionar los casos de carga que quiere incorporar. En este caso seleccionaríamos todos los que estén allí. ¿Ve? Y entonces todo lo carga que esté allí colocada en la superestructura se va a transmitir directamente, se va a exportar. Aquí le digo OK. Y también me va a preguntar qué combinaciones de carga quiero llevarme, que es el cuadrito que está en la parte inferior. Y de ahí también me voy a llevar todos los casos de carga menos ese de diseño. Los casos envolventes no vale la pena llevárselo, realmente no vale la pena, porque el safe va a ser mucho más específico a la hora de hacer las cargas, ¿no? De allí selecciono todas las combinaciones y le digo OK. Después le digo OK. Me va a pedir un sitio donde guardar ese archivo. ¿Eh?
En este caso ya me cae por defecto donde estoy trabajando y le voy a poner aquí fundaciones, galpón online, le voy a poner acá. Y le digo guardar. Fíjense que la extensión es f.f2k. Aquí le digo guardar. Ahora, ¿qué sucedió? Ya el software exportó un archivo que tenía las reacciones y todo. Punto 1. Es importante que después que haya colocado la zapata, tiene que haber corrido el software. Fíjense que está el candado cerrado. Aquí se los estoy resaltando. Porque si no, no tengo reacciones, no tengo momentos, no tengo nada porque no los he calculado. Si le digo exportar sin haber corrido, no me va a dar valores. ¿Sí? Ahora, vamos a verificar qué pasó. Voy a minimizar esta ventana y tengo el save. El save es casi igual que el ETABS y que el SAP. Tiene prácticamente las mismas opciones. Fíjense, estas ventanas, la parte superior es muy parecida. Hay una parte que solamente es neta del save y la parte de dibujo es bastante parecida. Ahora, ¿qué es lo que yo voy a hacer acá? Digo File y le voy a decir que voy a importar un archivo F2K. Un archivo F2K que, ¿de dónde lo saqué? Del ETABS. Para que se actualice ahí la imagen. Un archivo F2K, importar file, importar un archivo F2K. Me va a pedir la localidad. Para eso lo voy a buscar por aquí en mis carpetas, donde lo tengo. F2K, ¿dónde estará? Galpón Online. Aquí está, Fundaciones Galpón Online. Busco el archivo, le digo abrir y él automáticamente me va a llevar toda la geometría y las cargas. Acá el software ya incorporó los ejes, la línea de grid. Fíjense cómo se trajo las zapatas que yo dibujé de 1.50 por 1.50. De 1.50 por 1.50 en estos casos. Es más fácil traérselas así. ¿Por qué? Porque en aquel ya usted va a saber dónde quiere ponerla, más grande las puede unir, ¿no? Pero después vamos a ver otra parte de esta parte del diseño de fundaciones. Fíjense, lo importante es que ahorita usted aprenda cómo traerse. Y es algo así muy sencillo. Genera aquella trampa, se lo trae. Ahora, ¿qué es lo? No me solamente, si yo le hago clic sobre este elemento, área, y le doy botón derecho, fíjense que ya le dio un nombre. El nombre es F1. ¿Cuáles las zapatas? 35. Y esa zapata de 35 que yo me estoy trayendo directamente desde el ETABS ya tiene el material colocado, ya tiene el concreto. Eso quiere decir que ya se trajo definido el F'C. Ya lo trae incorporado, ya lo importó de manera completa. Acá, de esa manera, me importo yo los archivos. ¿Qué otra cosa se importó? Si yo hago clic sobre el punto central de la fundación y hago botón derecho, acuérdense que en ese punto central está ¿quién? La columna. Y entonces de esa manera me traigo las reacciones que están en la columna de cada combinación. Voy a cambiar el sistema de unidades acá de la misma manera. Voy a hacerlas consistentes en kilogramos fuerza metro. Ok. Vengo para acá, kilowatts.
Ahora, fíjense algo acá que dice cargas puntuales. CM above, carga muerta por encima. Eso quiere decir que, miren, en la dirección X, en la dirección Y, en la dirección de la gravedad, o sea Z, que ven aquí, y estos son los momentos. Fíjense cómo le está poniendo las reacciones de este caso de carga. Después vienen las reacciones del siguiente caso de carga y así sucesivamente. Entonces cada punto de la zapata de la estructura trae sus reacciones. ¿Ven? Y a partir de aquí ya uno va a empezar a hacer el resto de análisis de la edificación, de las fundaciones de la edificación. Pero eso ya será otro capítulo que explicaremos el día de mañana. Lo importante es que fíjense que es muy fácil trabajar de un software y exportar al otro, para que de esta manera uno trabaje correctamente. ¿Hay algún tipo de pregunta de esto? Con respecto a esto. Aquí me dice, ¿totaliza las cargas o hay que analizarlas separadamente? No, no. Él va a importar todas las cargas de manera separada. Carga muerta, sobrecarga permanente, carga variable, y después con las combinaciones que nosotros también importamos. Fíjense que acá cuando yo le digo aquí definir y busco combinaciones, load combinaciones, ya me trajo las combinaciones de carga, que es lo que nosotros hacemos realmente en el cálculo. Ok, bueno, ya el día de mañana trabajaremos esto de otra manera y no habrá ningún problema. Vamos a guardarle el archivo, le digo aquí guardar y le digo ok. Bueno, si no tenemos ninguna pregunta de base a esto, podemos dejar la clase hasta el día de hoy.